Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de La Palabra en Acción a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular Pedro Ochoa Palacio. Les damos la más cordial bienvenida a ya el séptimo programa de esta serie y hoy tenemos a dos invitados con una trayectoria significativa y con una gran aportación al teatro mexicano. Me refiero a Camila Villegas y a Jaime Chabó. Presento a Camila. Ella es dramaturga, productora e investigadora teatral, licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana y egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM y de la Maestría en Letras Modernas también por la Universidad Iberoamericana. Es fundadora y socia de Tepalcate Producciones y colectivo escénico El Arce. Algunas de sus obras son Jacinto y Nicolasa, que se ha presentado en Nueva York, Portugal, y a lo largo de la República Mexicana. Otra de sus obras es Que Dios reparta suerte, traducida al inglés para ser presentada en Ontario, Canadá. También Señor Clarini, La Ciénega de las Garzas, Instrucciones para jugar de memoria, Nos lleva el tren, que es ganadora del premio Conalculta SOGEM en 2010 en el marco del Bicentenario. Lo que queda de Cielo y Finea en el Papaloapan, que es una adaptación de La Dama Boba de Lope de Vega. Entre sus obras de teatro para niños destacan Las arañas cumplen años, Lluvia de alegrías y Yaya quiere jugar fútbol. Su objetivo es explorar con sus proyectos distintas posibilidades para la escena. Ha participado en varios proyectos interdisciplinarios de teatro, performance, instalación, video, como La chica Vamp y Vigilancia, entre otros. También forma parte de un grupo de reflexión en torno al teatro, a partir del cual se publicó Terra Ignota, conversaciones sobre la escena expandida. Camila Villegas, bienvenida. Daniel, Gracias. gracias por invitarme. Jaime Chabó, que me da también mucho gusto tenerlo aquí, ha dedicado casi 30 años a la escritura teatral, la investigación, la pedagogía, la gestión, el periodismo y el trabajo editorial. Su pasión por la historia del teatro en México desde la época colonial lo ha llevado a escribir algunas obras memorables que juegan con el teatro dentro del teatro. Su producción dramática ha sostenido al menos 4 líneas de trabajo que le son fundamentales: la histórica, la política y social, la privada, esta desde el humor, y la dedicada al público infantil. Ha recibido 17 distinciones por su trabajo dramatúrgico, entre las que destacan el Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón del Gobierno de Jalisco en 1990 por su obra Que viva Cristo Rey, el Premio Nacional Obra de Teatro 1999 que otorga el IMBA por Talk Show, el Premio de Dramaturgia El Mejor Teatro para Niños 1999 por Sin Pies ni Cabeza, el Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda en 2006 por Rachid 911, y el Premio Estrella de Mar por Mejor Unipersonal Dramático 2013 por Divino Pastor Góngora del Festival Iberoamericano Teatro Cumbre de las Américas del Mar de Plata, Argentina. En 2013 se le otorga el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, máximo galardón que otorga México a un escritor teatral por su trayectoria. Sus obras han sido traducidas, estrenadas o publicadas en Alemania, República Checa, Bulgaria, Francia, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Ecuador, Costa Rica, Polonia, Brasil, España, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos y Tijuana. Es director de la revista editorial Paso de Gato y también, que también es una revista multipremiada. Ha dedicado también muchos años a la docencia de la dramaturgia en México y el extranjero y es fundador de la compañía teatral Mulato Teatro. Bueno, pues como pueden ver, la trayectoria de Camila y de Jaime nos podría llevar unos 3 días de programa, pero vamos a intentar ajustarnos al tiempo que tenemos. Camila, pues yo empezaría con una pregunta para los dos, empezaría contigo y lo primero que pienso es ¿por qué escribir teatro y no escribir novela o poesía o cómic o fotonovela? ¿Por qué teatro? Yo la verdad llegué al teatro un poco también por casualidad. Uno de mis maestros es Jaime, por cierto, de mis primeros maestros. Mi primer maestro fue Hugo Argüelles y ahí ya, el resto es historia, porque yo entré a la SOGEM queriendo escribir. La verdad yo pensaba que iba a escribir narrativa, que iba a escribir cuento, que iba a escribir novela, pero
no va para nada con mi personalidad, ese tipo de escritura. A mí me gusta el teatro por el elemento comunitario que tiene el teatro, y fui a dar con buenísimos maestros, ¿no? Entonces creo que es una combinación del factor comunidad y la gente que me acercó al teatro, entre ellos Jaime, la verdad. Yo Mira, fui el culpable también. fíjate, Parte. tenemos algo en común. Yo también fui alumno de Argüelles y alumno de Jaime. Entonces, podemos, cualquier rencor dramatúrgico que tengamos lo podemos platicar con mucho gusto. Jaime. O sea que bueno, algo he hecho muy mal. sí, Tengo algo. a un par de chingones aquí, pero varios más, afortunadamente. Pero además, sí, varios más, pero además muy joven, porque cuando tú estabas ganando tu primer premio de teatro en 1990, por lo menos yo, que nada más soy 2 años menor que tú, por lo menos yo no había escrito mi primera obra de teatro ni de chiste, andaba en la lela y Pero tú ya estabas habías ganado. clavado en la dirección de escena, Bueno, Daniel. sí, eso Oye, sí. por cierto, si nos alcanza el tiempo, tenemos que hablar de tu obra de París detrás de la puerta y la anécdota de cuando me la estabas leyendo Ah, sí, en claro. un cuarto de hotel en Tijuana cuando yo fui a dar un curso. Sí, Este, lo voy a apuntar para que no se me olvide. Jaime, ¿tú es que por qué esa es dramaturgia? muy bonita, porque fíjate que yo empecé escribiendo cuentos. Incluso Mm, tengo por ahí algunos poemas. Y también me gané un par de menciones honoríficas en los premios Punto de Partida de la UNAM con narrativa. Y fue, por un lado, una maestra excepcional que tuve en la preparatoria, que es Marisa Magallón, ujú, que fue esposa de Juan, Juan Ibáñez, ujú. que estuvo en Nancy, ese mitológico premio que ganó México en Nancy en los años 60. Y pues era una maestra absolutamente enloquecida y maravillosa. Eso por un lado. Y luego por otro lado, la maestra Eugenia Revueltas, después de que le hice un trabajo, porque yo estudié letras hispánicas, entonces en letras hispánicas yo le hice un trabajo dialogado, porque no me salía a hacer un trabajo académico. Me dijo, pues es que su camino es el teatro, pero de hecho yo, todos mis amigos, porque yo en el taller de la prepa, digamos, pasamos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y, y todos mis amigos estaban en la carrera de teatro, entonces yo me iba de pinta de las clases de letras y me juntaba con los de teatro, me metía a las clases de teatro, me iba a pachequear con los de teatro, porque bueno, pues en ese momento de estudiante, pues evidentemente ese era un deporte eh, y parte del intercambio, de los muchos tipos de intercambio que había en la Facultad de Filosofía y Letras. Y, eso me incentivó, es muy loco que una maestra te diga que además su vocación son las letras más que el teatro, que te diga, usted debería de escribir teatro. Y empecé muy pronto, eh, y también empecé a ganar premios muy pronto, lo cual me hizo mucho daño, porque me subía a un ladrillo y era insoportable. Bueno, he tenido varias etapas de insoportabilidad en mi vida, pero una de ellas fue por haberme ganado premios, ¿no? Muy jovencito. Entonces, pues se volvió una vocación absolutamente irresistible, porque contrario al cuento o a la novela, lo interesantísimo era que tu destinatario estuviera a tu alcance, es decir, que el público, que tú podías ver las reacciones de gusto, disgusto, aburrimiento o entusiasmo por tu texto de manera inmediata, y eso es una retribución eh, muy maravillosa. También yo no tuve a ningún pope, acuérdate, Daniel, que era la época de los popes, ¿no?
o pertenecías al clan Vicente Leñero, o pertenecías al clan Hugo Argüelles o Emilio Carballido, y si no eras prácticamente un deshijado, ¿no? O también al clan Luisa Josefina Hernández, eran los grandes maestros transmisores del conocimiento, y si tú no estabas dentro de una de esas pequeñas clanes o mafias, acá tengo a mi provocación dramatúrgica, Hola. al pequeño Daniel, y por cierto, tocayo tuyo, por buenas razones, y fue justamente el no pertenecer el que me llevó todavía a afianzar más la necesidad como de buscar horizontes en la escritura teatral, y lo que sí sabía es que no iba a pertenecer al pleito dramaturgo-director que estaba en boga en ese momento. Entonces, bueno, fue una decisión de vida muy clara, no tuve dudas. Alguna vez empecé un par de novelas y las abandoné. Hoy estoy por fin a punto de terminar mi primera novela, y me siento bastante libre porque es una cosa expansiva, ¿no? Todo aquello que en el teatro es constricción y síntesis, 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 en la novela es expansión, 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 y está muy rico. Entonces, yo como Sábato espero llegarle a la uña del pie izquierdo a Sábato. Estoy empezando hasta el quinto piso a escribir novela. Entonces, espero que me vaya bien. Bien, sí, porque esto de la acotación, ¿no? Lo decía David Toscana, yo se lo pregunté después de leer una de sus novelas en las que dialogaba muy bien, y le preguntaba por qué no escribes teatro, y me dijo, porque no me gusta estar acotado. Y allí a mí me cayó el 20 que lo que me gustaba del teatro es justamente resolver ese espacio acotado, ¿no? Bueno, Camila, ¿cómo llegas a tus temas? ¿De dónde salen tus temas? ¿Cómo es que te interesas en algún tema? ¿Cómo, cómo has construido tu acervo dramatúrgico? La verdad es que apenas, ¿no? Apenas hace unos años empecé a tener claridad de cómo era o sea, cómo llegaba a mis temas, ¿no? De pronto parecía que o sea, no había hecho ese trabajo de reflexión de cómo funcionaba mi proceso de creación o mi proceso de escritura. Y creo que muchos de los temas, llego a los temas a partir de preguntas, ¿no? De cosas que me obsesionan. Tuve un maestro que es novelista, que es cuentista, que se llama Ricardo Chávez Castañeda, y decía que escribimos para nombrar nuestro silencio, ¿no? Que es una cosa como que para rodearlo, ¿no? Y tenemos que hacer una obra de teatro o una novela o un cuento porque no podemos, porque somos incapaces como de asuntar o de señalar con una sola palabra o con una sola frase todo eso que nos agobia. Entonces creo que de ahí nace un poco mis temas, ¿no? De cosas que me conmueven, que me obsesionan, y a las que les doy vueltas por muchos años, ¿no? Es más, Jaime conoce esta obra de señor Clarini que logré escribir y que además quiero reescribir. Es una cosa rarísima porque creo que creo que todavía no está en su versión final. No sé, yo creo que hace, ¿qué? Jaime, 20 años hablaba yo de esta obra con Jaime, ¿no? Y era algo Hace 20 años justamente, porque además lo que no está confesando Camila es que su abuelo fue el gran payaso, el nombre de pila se me olvida. Ricardo Bell. Ricardo Bell, que en el siglo XIX en México fue muy famoso. Entonces, ¿eres bisnieta de Ricardo Bell o algo así? Tataranieta. Tataranieta. ¿No? Entonces, es algo que Camila tiene ahí entre pecho y espalda desde hace rato. Pero fíjate, yo no entendía por qué este personaje me obsesionaba, ¿no? Y he estado persiguiendo un poco o sea, entonces he tenido que escribir para entender, y ahora, por ejemplo, algo que me ronda mucho y que es como
o sea, ¿no? Que me invade y que creo que voy a escribir sobre eso es como el tema de la memoria, ¿no? Y del legado y de la memoria. Y creo que por ahí iba Señor Clarini, que es una obra, por ejemplo, que escribí antes de tiempo y que tengo que reescribir. Ujú. Y así, ¿no? O sea, mis primeras obras tenían que ver con la temática de justicia, ¿no? Porque de lo legal y lo justo, y eran cosas que todo el tiempo me preguntaba y me sigo preguntando porque es una constante a lo largo de mis obras, pero surge así, de preguntas y un poco creo que sí mis textos, ahorita explicabas en la semblanza de Jaime, creo que Jaime lo tiene mucho más claro que yo, cuáles son las 4 líneas que persigue, ¿no? La política, la social. Yo tengo que yo no tengo esa claridad todavía, a lo mejor algún día, eh, pero tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Con lo social y siempre hay este elemento de algo que percibo como injusto y lo abordo desde el lugar donde me estoy haciendo la pregunta. Y lo mismo me sucede con los textos para niños. Entonces creo que va ahí, o sea, el disparador siempre, casi siempre es una pregunta o un algo que me mueve, ¿no? No te sé decir bien qué, pero por ahí va el tema. Jaime, en una carrera tan larga, tan vasta, ¿cómo surgen esos temas? Uy, pues sí, y un poco igual que Camila, yo creo que el dolor y la indignación, yo nunca he escrito una obra de felicidad, ¿no? O sea, porque estoy feliz escribo, no, este, Sí, ¿no? porque todo lo tengo, porque el mundo es rosa y estoy en un momento genial de felicidad, pues no. Y yo creo que esencialmente a mí me parece el mundo tan injusto que no acabaría nunca de hablar de los temas, ¿no? En los últimos años, aquí, ahora mismo en esta entrevista, ha pasado como huracán. Ciertamente no le he advertido que era una entrevista grabada y él cree que estamos chacoteando. Ha pasado uno de los motivos que, por ejemplo, eh, no me había planteado, que era el de la afromexicanidad, que se volvería en una de mis banderas, ¿no? Que además, platicando el otro día con Juan Villoro, me decía, híjole, esto que me dices está tremendo, es maravilloso y es el gran pendiente de la literatura mexicana en general, ¿no? La afromexicanidad, que además la afromexicanidad la borró en el siglo XIX, estaba presente, clara, tuvimos un libertador negro, casi negro, mulato, que es Morelos, y tuvimos un presidente de la República, el primero, que era negro, que era Vicente Guerrero. Luego el porfiriato se encargó de blanquearlos y el que le dio la puntilla, que fue el que logró que desapareciera del mapa de los investigadores y de todo el mundo, fue José Vasconcelos con su ensayo de la raza cósmica, ¿no? Que borró de una plumada la presencia de casi 1 millón de esclavos negros que entraron al territorio de la Nueva España. Entonces, bueno, a partir de ser padre de 2 hijos mulatos, pues se volvió también mi causa, ¿no? Okay. Entonces, te diría que va de las cosas que me indignan a las cosas que se vuelven mi causa. Cuando yo iba a pensar, por ejemplo, que iba a escribir una obra sobre Emiliano Zapata, por muy apasionante que fuera el personaje. Y no es sino hasta que comenzamos a trabajar en el municipio de Tlaltizapán, en el corazón de Morelos, y que la comunidad nos pidió hacer teatro con ellos. Y que entonces se nos develó a Marisol y a mí que ella venía justamente de haber nacido en un proceso de teatro comunitario en Colombia. Marisol, tu esposa. Sí, mi compañera, que es afrocolombiana. Entonces se nos devela que pues habíamos encontrado, fíjate qué tarde, a mis 50 años, estábamos encontrando una nueva misión en la vida, que era hacer teatro comunitario, ¿no?
Muy bien. Y que hoy día te diría, así como ansiedad por andar estrenando en Ciudad de México, por andar peleando por los pocos espacios y los pocos pesos. Híjole, qué hueva, ¿no? Ujú. Y en cambio, hacer un proyecto así se vuelve fundamental. Entonces los temas, además, te llegan. Por eso yo te diría, cuando te dicen, cuando aplicas a beca del Sistema Nacional de Creadores o algo así, que te dicen, tiene que poner que va a escribir durante 3 años, yo digo, ¿y cómo carajos voy a saber qué voy a escribir pasado mañana? Porque además también hay otra cosa. Por mucho que Camila y yo, digamos, estas cosas que hemos comentado, la realidad es que también luego los temas vienen y te atropellan, ¿no? Sí. Sí, sí, Vienen de fuera. O sea, yo cuando iba a pensar en escribir una obra sobre las desapariciones forzadas, pues fueron los 43 lo que me llevó a hacer la obra que estrenó la Compañía Nacional de Teatro de Noche y Niebla, ¿no? O Rachid 911, ¿no? A partir de lo de Nueva York. 911, ¿no? Yo sí, estaba en la sierra, en Colombia, estudiando con el gran maestro francés Michel Azama la mañana en que atacan los aviones en Nueva York, y pues ya la vida no volvió a ser, incluso el curso, ese día el maestro Michel Azama nos iba a hablar de la tragedia. Pues imagínate que en una televisioncita pinche que tenían ahí en el comedor donde estábamos 25 dramaturgos de Colombia y un colado mexicano, estudiando con este gran maestro francés. Y de pronto en la pantalla vemos que hay una torre ardiendo y los colombianos gritando, le patearon el culo a los gringos, y luego ves venir el siguiente avión. Y entonces, pues, ¿qué, Jaime? ¿eh? Entonces vas a escribir algo de esta cuarentena y este confinamiento que ya nos atropelló o qué? Ya lo hice porque no, de España unos colegas me demandaron microdramaturgias de la ficción, de la cuarentena, de la pandemia, y aquí, como los actores comunitarios ya no se aguantan de estar en sus casas y extrañan el teatro, que afortunadamente ya tienen internalizado en las venas, y son campesinos cañeros, albañiles, la señora de las gorditas, la señora de la farmacia, maestras de escuela, etcétera, y no se aguantaban. Entonces puse a mis alumnos de un taller comunitario que tengo en el cuartel general de Emiliano Zapata, y a mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras los puse a escribir microficciones y las grabamos y las actuaron ellos porque no se aguantaban, y todas giran en torno al tema de la pandemia, porque acá nadie se está cuidando. Bueno, muy poca gente se está cuidando, ¿no? Entonces, pues lo que pasa, creo yo, en todos los dramaturgos, ¿no? Que el tiempo que estamos viviendo es el tema o es la manera de escribir. Las primeras obras, por ejemplo, por lo menos las mías y las de muchos colegas, giraban alrededor de la sexualidad, por ejemplo, y estábamos, pues tal vez por el momento en el que estábamos viviendo. Eso a mí me parece notable. Y me parece notable en ustedes algo que no sucede en todos los dramaturgos, y a mí me gustaría que me hablaran de eso, que es poder escribir teatro para niños. Es decir, me parece una especialidad, es como el médico que es proctólogo o En este caso, ginecólogo, sí. pediatra. Ustedes son ¿Sí? dramaturgos pediatras, por decirlo de alguna manera. Yo nunca he podido escribir una obra para niños. No, no es fácil. Camila, ¿cuál es la diferencia? Ayúdame a ver si todavía puedo escribir alguna A obra mí, de teatro para niños. pues yo empecé a escribir para niños cuando nacieron mis hijos, Ujú. porque justo me acerca, o sea, como dice Jaime, te atropella la realidad y bueno, no hay cosa que atropelle más que la maternidad o la paternidad, Ujú. definitivamente, o sea, pero ustedes los dos lo saben, o sea, tu vida da un giro de 180 grados Sí. y empecé a conectar con una cosa, yo creo que así como el feminismo, ¿no? Ha dado voz a las mujeres y estamos avanzando
en términos de derechos, creo que hay creo que los niños son ese otro gran bloque de la humanidad que aún no tiene voz, ¿no? Y yo lo empecé a ver con mis hijos. O sea, y justo como lo que estamos hablando, ¿no? O sea, entonces, pues, genera indignación, me conmueve, me preocupa, y es ahí donde empiezo a escribir teatro para niños, y también justo desde el lugar de la injusticia. Claro que, como bien dices tú, o sea, no es igual escribir teatro para niños que para adultos. O sea, creo que la diferencia es que hay un cuidado en el lenguaje mucho más especial cuando uno escribe para niños. O sea, cuando escribes para adultos no tienes que cuidar las palabras, ¿no? No hay ese cuidado. O sea, a mí por lo menos me resulta, por un lado, más complejo escribir para niños porque tienes que cuidar esos universos infantiles sin subestimarlos, pero por otro lado, mucho más libre, porque los niños son, así como son más exigentes como espectadores, porque un niño, si no le gusta tu obra, se para y se va, son más generosos también. O sea, en el teatro para niños pueden llover manzanas, y yo como dramaturga no me preocupo por justificar o sea, en demasía por qué están lloviendo manzanas, ¿no? Mientras en términos metafóricos funcione para lo que estoy diciendo. Y cuando hago teatro para adultos, creo que, ¿no? Me veo un poco más atada y restringida en lo que puedo imaginar. Y así, o sea, para mí esa es la experiencia. Para mí además es maravilloso porque a través del teatro para niños yo establezco un diálogo con mis hijos, ¿no? Y con su universo, porque muchas veces veo qué es lo que les preocupa. Por ejemplo, la obra de teatro de las arañas cumplen años, surge de una preocupación justo de la violencia, de la injusticia, de las desapariciones, de todo esto que sucede en nuestro país. Y a mí lo que me preocupaba es que no estamos pensando en los niños, ¿no? Muchas veces nos olvidamos cómo experimentan los niños todo esto, ¿no? Y esto de las arañas cumplen años es la historia de Tomás, que tiene que salir de su pueblo desplazado por la violencia. Yo quería escribir sobre eso, y al mismo tiempo mi hijo tendría unos 5 años, por eso Tomás tiene 5 años, y tenía unos alter egos, y hacía así sus manos, y decía, no sé, Lucio, porque mi hijo se llama Lucio, ¿no? Lucio, ve a lavarte los dientes. Y me decía, no, mamá, las arañas no se quieren lavar los dientes, ¿no? Entonces a mí me parecía un gesto súper teatral, esta cosa de, ¿no? Se me hacía increíble. Yo decía, es que algún día voy a usar este gesto, pero no sabía cómo. Y en ese entonces también yo he estado trabajando, mira, un tema que Jaime ya abordó, con la Compañía Nacional de Teatro, es un tema que yo todavía no he logrado escribir, pero que llevo trabajando, no sé, 7, 8 años, que es el tema de las desapariciones y sobre todo de la gente de los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces, hace muchos años estoy trabajando de cerca con grupos, con estos grupos, y estaba en una conferencia de prensa de Sicilia, y estaba yo parada al lado de una mujer que venía de Ciudad Juárez, desplazada por la violencia, y estaba con su hija. Y yo le estaba tomando unos datos, entonces abrí mi agenda y cayó de la agenda una invitación para una fiesta infantil, porque a mi hijo lo invitan a fiestas infantiles, y su hija, de más o menos la misma edad, 7 años tendría, levanta la invitación y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, es una fiesta infantil, porque mi hijo, bla, 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 y vi la cara de una fiesta, ¿no? Y entonces como que entendí cómo a estos niños les estamos robando como estas experiencias, de la fiesta a la piñata, ¿no? Porque en ese entonces como ¿no? el highlight ahí del año de mi hijo, ¿no? Era la fiesta infantil, ¿no? La piñata, el pastel, y cómo pues si llegas a un lugar donde no tienes amigos, pues tampoco tienes eso, ¿no? Y así, como dice Jaime, pues teatro un poco también te llega, o sea, ¿no? Bueno, vamos pescando de dónde, y escribo esta obra de las arañas cumplen años, pero un poco, creo que no me hubiera hecho la pregunta si no tengo hijos,
Entonces, ¿Habrá temas exclusivos para teatro infantil o temas como estos se pueden tratar? Tratar? yo creo que los niños viven en el mismo mundo en que nosotros vivimos y por lo Así tanto es. no hay un tema, o sea, no hay temas prohibidos para niños. Y era lo que te decía, o sea, creo que la dificultad es que como dramaturgos tenemos que abordar esos temas sin hacerlos ñoños, sin subestimar a los espectadores. Digo, a mí me ha pasado que hay papás, o sea, en la titería recientemente se presentó Las arañas cumplen años, el año pasado, y hubo padres de familia que salieron muy molestos Ay, porque se presentaba ese tema a los niños. Pero es muy chistoso porque los adultos creemos que los niños tienen el mismo contexto que nosotros. Entonces, cuando yo hablo de las olas se asustaron por los balazos, la lectura que tiene un niño no es la lectura que tiene un adulto. Pero como la realidad es terrible y el adulto tiene toda esta información, no sé, o sea, entonces uno tiene que cuidar, ¿no? O sea, tampoco quieres pintar una realidad apocalíptica a la infancia, pero por otro lado tampoco vas a negarla, es la realidad en la que viven. Entonces yo creo que no hay temas prohibidos. Y mira, el asunto de los temas, que además, yo creo que el teatro trata en un mismo texto tantos temas que hablar de un tema es reducir siempre. Pero la polémica que se dio en el teatro mexicano a principios de los años 2000 respecto a qué temas eran pertinentes y qué temas no eran pertinentes para los niños, que se lo han preguntado seriamente en otros países también. Al final, la conclusión a la que llegamos, y aquí hay que dar crédito a los papás del nuevo teatro para niños, pues que son Maribel Carrasco, que es de manera muy señalada Berta Iriart, y Perla Schumacher, que yo creo que Perla fue definitoria en el cambio de mentalidad de los dramaturgos y luego todos los que seguimos, pues fue justamente dejar de hablar a los niños primero como subnormales, ¿no? Dejar de tratarlos como si no fueran parte de este mundo. ¿Y que acaso no viven la violencia dentro de casa? ¿Que acaso no se dan cuenta de cómo los papás se manipulan el uno al otro para joderse y para tratarse mal o X o quieren tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, perdón, respecto a una tragedia familiar o respecto a, qué sé yo, el abuso sexual, o las mil y una historias que hay en las familias? Entonces, hubo como una especie de decisión consensada, no votada, para abrir y tratar todos los temas. Y si tú ves el nuevo teatro para niños mexicano, pues ha tratado todos. El abuso sexual infantil, la pérdida de un ser querido, la homosexualidad, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo o adicción de un padre, etcétera. Y yo te diría que seguí exactamente el mismo camino que Camila. A mí me transformó el ser papá, pero yo ya lo había intentado y tenía varias obras, varios fracasos esféricos, porque le dabas vuelta y desde cualquier punto de vista era un fracaso de ciertos textos para niños, algunos que ya ni siquiera llevan nombre y apellido, porque pues, los saqué de circulación, y fue el ser papá. Y también yo en el día que, porque yo escuchaba a Berta y a Perla y a Maribel y a otros, a Otto Minera y a otros decir que el teatro para niños y tal, y a mí no me pudo caer el 20 de manera tan contundente hasta que vi una representación de Leonardo Costa, ese ser así mitológico que vivió sí, algún tiempo en Sinaloa y ahora reside en Querétaro, hacía sí, un Quijote, él solo con 20 marionetas o 15 marionetas. Y
en la escena en donde Don Quijote manda a azotar a Sancho para que le quiten lo endemoniado, Sancho volteaba el muñeco, por supuesto, el títere, la marioneta, a los niños y les decía, porque a ustedes no les pegan, ¿verdad, niños? Y entonces, 3 niños, pero sobre todo uno, se paró y comenzó a gritar, ¡a mí sí! ¡A mí sí! ¡A mí sí! Y el papá, no tengo una gorrita aquí, chingado. El papá en su asiento se fue haciendo más chiquito y traía una gorra y se hizo así, se fue haciendo chiquito. Y yo dije, claro, esta es la función del teatro para niños. No es darle una lección de fin de semana. Ujú. En todo caso, si quiere educar a alguien, que eduque a los papás. Y el Teatro Mexicano para Niños hoy habla de todos los temas, de todos los asuntos, de todos los mundos en los que está inserto. Vean qué obra tan bonita, por ejemplo, la de Micaela Gramajo y Daniela Arroyo sobre los desplazados también. Eh, eso me parece fundamental. Y también de mis obras se han salido familiares, que el niño no quiere irse y los familiares lo arrastran, los papás lo arrastran afuera de la sala porque les parece que eso no es teatro para niños. Ujú. Y en cambio hemos tenido otras recompensas enormes, creo yo, todos los dramaturgos de esta nueva ola del nuevo teatro para niños, que son recompensas muy, muy, muy gratificadoras. Yo recuerdo estar con mi hijo mayor sentado en el estreno de la obra mía de Amaranta Leiva, que trata sobre el alcoholismo de un padre, y junto a nosotros estaba una niña y su papá. Y al final, aplausos, y la niña voltea, trata del alcoholismo de un padre. Y la niña voltea y le dice a su papá, eso fue lo que pasó entre tú y mamá. Oh. Y yo dije, otra vez. Ujú. Si el teatro para niños hoy puede aportar algo, es ahí. Y también yo sostengo que el teatro para niños hoy es un teatro para llevar a casa. ¿Por qué? Porque son tantas las preguntas que se lleva el niño que los papás van a ser bombardeados de buena y de mala manera y también van a cambiar conductas, ¿no? Ujú. Entonces, sí, y también alguien ha preguntado reiteradamente, o muchos han preguntado reiteradamente, ¿y cómo se escribe para niños? Igual que cómo se escribe para adultos. Sí, sin duda, tienes que ser muy asertivo y muy claro, incluso hasta a veces hasta asesorarte con pedagogos y con psicólogos infantiles y lo que tengas o tu buen juicio para el tratamiento de los materiales que quieres poner en escena para niños. Pero antes que nada, el teatro para niños, si no divierte y si no entretiene, estaremos ante mal teatro igual que ante una mala puesta en escena para adultos. El teatro para niños no puede ser completamente sórdido y negro. Siempre tiene que tener un poco de luz desde mi punto de vista. Y además tiene que ser divertido. Tiene que haber cosas divertidas. Tiene que proponerle un viaje al niño el sentarse en una butaca. Y no aburrirlo. Y jamás subestimarlo ni tratarlo como subnormal. Sí, es que en realidad el teatro para niños no es teatro para niños, es teatro para todos. Entonces, Exactamente. el otro es el que es teatro para adultos y excluye a un grueso, o sea, a un sector grande de la población, que son los niños. O sea, el verdadero teatro para todos es el que está dirigido a las jóvenes audiencias, pero que también incluye, porque un buen teatro para niños también mueve a los papás, ¿no? O sea, también mueve a los adultos. O sea, yo he visto adultos, por ejemplo, cuando estrenamos Lluvia de Alegrías, bueno, durante la temporada de Lluvia de Alegrías, que habla de una mamá soltera, como millones de mujeres en México, que tiene que salir a trabajar y dejar a su hija. O sea, yo veía a las mamás llorando.
¿no? Y a los niños igual, o sea, ese es el teatro para todos. O sea, entonces creo que justo tiene lo mismo, tiene que divertir, tiene que ser, tiene que estar bien construido, tiene todo. Bien. Así es. No, no, pues tiene que ser tan exigente como cualquier otro, Daniel. Tan Ok. exigente o más. O más. ¿No? Bueno, pues a Maribel Carrasco ya la tuvimos en La Palabra en Acción y vamos a tener a Amaranta Leiva y a Berta Ay, Iriart también aquí para que también ellas sigan abundando sobre este tema específico. Algo que me gustaría que me dijera, sobre todo Camila, que veo que tú has trabajado, pues has reflexionado sobre la escena expandida y a mí me gustaría que me dieran su opinión sobre las otras teatralidades que tanto en los últimos años se han manejado y que pues de alguna manera han dividido intelectualmente a los teatristas en México, como en todo el mundo, pues, pero me gustaría saber de la opinión de las otras teatralidades, eh, porque bueno, ha llegado al extremo de satanizar el diálogo o de satanizar, que no es lo mismo que sanitizar, satanizar el diálogo y satanizar hasta la acotación incluso, ¿no? Y la manera de hacer teatro. ¿Qué pasa con Bueno, las nuevas teatralidades? y eso que llaman descalificatoriamente, ¿tú todavía sigues haciendo teatro? sí, sí. Camila Villegas, ¿qué nos dices de esto? Sí, pues, o sea, yo solo puedo hablar de mi opinión, o sea, sí veo, o sea, eh, sí veo cómo hay los que pertenecen a esas otras teatralidades, muchísimos de ellos les parece que, como dice Jaime, seguimos haciendo teatro, o sea, estamos pobrecitos, o sea, no hemos evolucionado. Y por otro lado, muchos que hacen teatro, que les parece que eso que hacen esos otros no es teatro. Yo, la verdad, yo soy muy promiscua y entonces a mí me gusta todo, o sea, me parece que este es teatro y este también es teatro, o sea, creo que no tengo ni los elementos académicos, ni la información, ni las ganas, sobre todo no tengo las ganas de decidir que sí entra y que no entra. ¿No? A mí me parece que mientras establezca un diálogo con el espectador, ¿no? mientras mueva a algo, podemos, yo no necesito ni siquiera llamarlo teatro, ¿no? A mí me parece súper interesante estas otras teatralidades, o sea, yo tuve la oportunidad de estudiar con Liliana Diegues por ejemplo, el texto de La Ciénaga las Garzas, que es teatro, nace de todas las provocaciones de Ileana, ¿no? Y que finalmente lo que ella estudia son esas otras teatralidades. Entonces, yo creo que más bien todos deberíamos de estar pensando en cómo sumamos todas estas expresiones y no cómo las dividimos. O sea, eso es lo que yo creo, pues. Jaime. Sí, yo escribí un artículo hace un par de años para una revista española que se llamaba Esta obra debe ser una mierda, le entendí todo. Y justamente hablaba de este fenómeno que en lugar de celebrar con bombo y platillo y estar gozosos de que el tan canónico arte del teatro había estallado sus fronteras. Y en vez de celebrarlo, gozarlo y promiscuamente, como dice Camila, navegar en muy diversas aguas de ida y vuelta, experimentar con ese estallamiento del canon y demás, comenzamos a calificar y descalificar, ¿no? Y en el artículo de Marras que les menciono, pues yo lo que decía es que se trata de un problema económico. Porque eso que han llamado, además de teatro, que han llamado el teatro hegemónico, no se trata, y su pretendida abolición del teatro hegemónico, que ¿qué significa? Es un teatro fabular, aristotélicamente hablando, produce fábula,
La intención de abolirlo no es más que para crear una nueva hegemonía de estructuras y de expresiones para poder acceder a todos los presupuestos. Y alguna vez que charlaba esto con a mí me parece un gran gestor, Juan Meliá, me decía, pero qué pelean, han tenido todas las becas, todos los montajes, todos los teatros para hacer eso otro, ¿no? Sí. Y se trata de una descalificación también. Por supuesto, hay gente valiosísima que además creo que pocas gentes han escrito tanto sobre, por ejemplo, teatro línea de sombra, con un entusiasmo tan inmenso como yo. Y no les interesa el material fabular. Ellos hacen teatro expandido, postdramático o como lo quieras llamar. Y soy fan de ellos. Así como he sido fan de Lola Arias o fan de otros, fan de Alberto Villarreal, fan de Lagartijas Tiradas al Sol, que ellos tienen combinatorias, ellos lo han entendido y navegan en diversas aguas felizmente y exitosamente. Pero hay una serie de personajes que no han demostrado absolutamente nada y que son aquellos que presumen haber descubierto el Santo Grial y que no se lo muestran a nadie porque no se les vaya a gastar o no vayamos a entrar en el territorio en donde no puedan explicar. Okay. Y pues yo les tengo una pésima noticia a esos personajes y una muy buena noticia a todos aquellos que les decretan muerte cerebral a la dramaturgia, coma profundo, a la muerte al teatro, etc. Pues no vinieron más que a reiterar, no es que lo hayan descubierto las neurociencias, de hecho, la función principal de nuestro cerebro es el de anticipar futuros, es decir, el de fabular. Entonces, la función principal de nuestro cerebro es fabular, así como respirar. Entonces, es una muy mala noticia que les tengo a esos personajes, porque no va a desaparecer la necesidad y la urgencia de fabular. Y esos mismos personajes los veo muy felices comentando en Facebook la serie que se acaban de echar completita y que a las 3 de la mañana estaban, después de haber visto 5 capítulos, como el yonki, diciendo un capitulito más, consumiendo asqueroso y repugnante material fabular. Y nunca en la historia de la humanidad habíamos consumido tanto Aristóteles como en los últimos meses. Es que no podemos evitarlo. Nos gusta que nos cuenten historias y nos gusta contar historias. O sea, no hay hasta cuando hacen sus intrigas contra otros colegas, sus intrigas para que muera el teatro, eso mismo que hacen es un procedimiento fabular. Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a cosas más frívolas, porque hemos estado muy intensos. Me gustaría mucho saber cuáles son sus manías a la hora de escribir. Seguramente también han cambiado, perdón, durante tantos años. Pero, ¿qué hace Camila Villegas? Además, eres economista, ¿ejerces todavía la economía? Fui economista. Por un lapso breve o un lapsus brutus, fui economista. ¿Cómo es los dos con sus hijos, con su familia? ¿Cómo hacen para escribir? ¿En qué momento? ¿Cómo se organizan, Camila? Híjole, bueno, ahorita que están la escuela en casa, no he podido escribir una sola línea, porque generalmente escribo cuando mis hijos están en la escuela. Ese es mi horario de escritura, ¿no?
y en cuanto llegan a la casa soy mamá, entonces ahí está. Y sí tengo ciertas mañas. Yo estudié como muchas y muchos en una escuela privada de monjas, ¿no? Entonces, si bien ya no soy practicante, ya no soy religiosa, tengo siempre el impulso y lo contengo cuando me siento a escribir y ya voy a vaciar la obra, de persinarme. No me persino, pero me dan unas ganas inmundas de persinarme, porque siento que voy a hacer algo o sea, casi como rezar, ¿no? O sea, que voy a conectar con otra cosa o sea, que no está mundana. Entonces, eso es como una de las cosas. Antes fumaba muchísimo y parte de mi ritual era encender un cigarro antes pero luego dejé de fumar y dejé de escribir. Ya, pero luego ya otra vez pude volver a escribir. No sé, yo busco, la verdad, yo escribo Vero Maldonado hace no tantos años, hace pocos años yo era súper desordenada, entonces tenía post-its por aquí, por allá, servilletas, cuadernitos, notas de voz, y al final perdía todo, entonces, la verdad. Y un día, una cosa tan tonta y tan evidente como estas bitácoras, del cuadernito con la bitácora. Entonces, desde que empecé a hacer eso, ha mejorado mi productividad en términos de dramaturgia. Entonces, llevo mi cuadernito por ahí, por acá, allá, y lo voy vaciando. Pero pues no tengo un lugar específico, Daniel. O sea, por ejemplo, el texto de Las arañas cumplen años, lo escribí en el aeropuerto, mientras esperaba un vuelo a Oaxaca. Entonces, más bien sé cuándo voy a estar sola, ¿no? Cuándo no voy a estar con mis hijos, y entonces me llevo la computadora porque ese es el momento en el que voy a poder escribir. Bien. Jaime. Fíjate, te voy a compartir algo que a ti te va a encantar porque estás haciendo tu tesis sobre ese personaje. Cuando yo le preguntaba insistentemente a Oscar, que además le pedía que nos diera curso, y yo iba a Culiacán y a tomar el curso y él se negaba y demás, y le preguntaba... Oscar Liera. Oscar Liera, sí, señor. Yo le decía a Oscar, ¿y cómo escribes? ¿Cómo es el momento? Y me decía que él escribía en máquina de escribir, de esas que cuando la volví a sacar, tengo una Remington 1 portátil la 1 portátil de la Remington, y cuando la abrí y me pongo a escribir, mi hijo dijo, no manches, papá, imprime mientras escribes. ¿No? Pero yo ahí empecé a escribir. Y Oscar me decía que le ponía perfume a su máquina de escribir antes de sentarse y hacerlo. Pero bueno, no, yo no le pongo ni perfume ni nada, al revés, soy bastante descuidado, pero lo que sí, cuando tengo un proyecto en proceso, lo que hago es levantarme 4 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, y escribir hasta las 9, 10 de la mañana todos los días, o cuando estoy escribiendo televisión, ahí sí es de rigor, 7 días de la semana escribir de 7 de la mañana, de 5 de la mañana a 4 de la mañana hasta terminar, y luego por la tarde corregir y demás. Ahora bien, yo me eché al lomo obligaciones que nadie me pidió que me echara, como hacer una editorial, ¿no? Y la editorial Paso de Gato a mí me quita muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo de mi tiempo útil, más el tema de hijos, más otras responsabilidades, traer la chuleta a la casa, y entonces mis rituales sí son cigarro y a las 4 de la mañana lo primero es el café y el cigarro mañanero. Había dejado de fumar, había sustituido por esta madre. En la pandemia volví a fumar. Es una estupidez. Y sí, música me permite concentrar. Entonces, música, si hay algo sobre el tema, está chévere. Si no, música clásica y vámonos. Camila, ¿cuál es tu obra favorita? Bueno, tengo un hijo predilecto que es Jacinto y Nicolasa, sin duda.
Ok. Porque sí, o sea, por muchísimas razones, ¿no? Yo viví 2 años en la Sierra Tarahumara y para mí fue una experiencia que, o sea, de vida, fue un parteaguas, ¿no? En la manera en cómo percibía el mundo. Y creo que eso me va a acompañar y de alguna manera me acompaña en todas mis obras, es esa experiencia de convivir y de vivir con las comunidades rarámuri. Tengo, por ejemplo, un ahijado, Diego, en la Ujú. sierra que acaba de ser papá, ¿no? Me mandó hace 2 días las fotos de su hija, ¿no? Está él trabajando en la pizca de manzanas en Cuauhtémoc. Entonces, no sé, creciendo en una ciudad como el distrito, bueno, como la Ciudad de México ahora, eh, donde de alguna manera no hay este contacto con la naturaleza, ¿no? Donde no hay un sentido, somos tantos que es difícil encontrar un sentido comunitario, ¿no? En un lugar tan sobrepoblado. Mm. Eh, Esos 2 años ahí me permitieron muchísimas cosas y bueno, además trabajé en un cerezo, entonces también me permitió acercarme, o sea, deshacerme de muchísimos prejuicios y de ahí nace Jacinto y Nicolasa, ¿no? Nace, creo que de una experiencia muy amorosa, que creo que, y por eso quiero tanto esa obra. Eh, pues sí, es mi hijo predilecto, sin duda alguna. ¿Has tenido algún montaje predilecto de alguna de tus obras? Y igual, creo que Eh, Jacinto y Nicolás, el primer montaje con Olivia Lagunas y Bernardo Velasco, que dirigió Alberto Lomnitz, Ujú. eh, dos sillas. Era un gran montaje ese. Mira, Precioso. otra coincidencia. Yo creo que uno de los mejores montajes que han hecho de mis obras la dirigió Alberto Lobnitz. Entonces, Ah, mira, bueno, yo, eh, yo quiero no sé. muchísimo a Alberto. O sea, Alberto me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera. O sea, trabajamos juntos en muchos. O sea, Alberto digamos que es el director con el que trabajo, ¿no? O sea, fui a dar con él de manera, gracias a Aurora Cano, o sea, de una manera Mm, fortuita, porque me invitaron al Drama Fest con el monólogo de Jacinto, los lunes de Jacinto. ujú. Y un día me habló Aurora y me dijo, oye, va a dirigir tu monólogo, la lectura dramatizada Alberto Lomnitz, ¿qué te parece? Y yo dije, no me parece muy bien, ¿qué voy a decir? Entonces, Claro. y fue él quien me dijo, yo quiero montar esta obra, pero es muy corto, este monólogo, necesitas escribir un segundo monólogo. Y así nace Nicolás Azueña, o sea, un poco incitada por Alberto, escribo Nicolás Azueña y entre los dos me gusta más Nicolás, o sea, me gusta más la historia de Nicolás, o sea, si tuviera que escoger entre los dos monólogos, Ujú. escojo el de Nicolasa y ahí ya se montó con 2 sillas, o sea, dos sillas, 2 pesos. El vestuario de Nicolasa era las faldas que yo usaba cuando vivía en la sierra, o sea, no, o sea, porque pues iba a las fiestas, a los tezuinos y a los yumaris de la comunidad y pues había que ir bien vestido tradicional, entonces y son las faldas que me hizo mi comadre, de hecho, y esa es la ropa que usa Nicolás, o sea, ya es el vestuario de ese montaje. Igual los guaraches, ¿no? Los guaraches que usaba Olivia eran los guaraches que yo usé durante 2 años en la Sierra Tarahumara. Ujú. Entonces tiene muchísimas cosas, tiene muchísimo, hasta eso, ¿no? Tiene valor sentimental para mí. Y curiosamente es una historia que habla pues, de lo que atravesamos, de lo que desafortunadamente seguimos atravesando, ¿no? Y entonces sigue hablando, o sea, sigue siendo relevante esa historia y nada, a mí y claro, como dice Jaime, yo no he tenido la suerte de tener 17 premios, ¿verdad? Pero sí un hijo predilecto y fue de los primeros montajes y entonces o sea, siempre tengo esta sensación de, sí, pero no es como Jacinto y Nicolás. Tú acumula edad y no hay pedo, ya verás que pronto te No, no, sucede pero lo. yo estoy como tú. Ahora sí que como tú dices, tú ya no quieres regresar a pelear por estos espacios de la Ciudad de México. Yo la verdad, o sea, me parece tan, ¿cómo se llama? Yo también el tema del premio ya es para mí algo, sí, o sea, no es mi aspiracional. O sea, mi aspiracional es lograr otro texto del que esté igualmente enamorada como Jacinto y Nicolás. Esa es mi aspiracional. Esa es una súper obra. A mí me encanta
Tu Jacinto y Nicolás. Y de las tuyas, Jaime, ¿cuál te encanta? Pero de escritura, tú dijiste montaje. No, tu obra predilecta, porque bueno, Ah, es cierto, dijiste tu obra predilecta. Sí. Híjole, mano. Pues es que es lo malo de acumular tiempo, ¿no? Tiempo y obra, porque lo hace muy difícil. El ajedrecista me gusta mucho. Perder la cabeza, pues más que nada por el montaje de Philippe Amand, que fue una locura que además ponía al público de cabeza. Eh, Que además en el estreno de esa obra te recuerdo llegando disfrazado como un detective más de perder la cabeza, exactamente. ¿no? Con tu sombrero y todo el mundo decía, yo no lo conocía, Jaime, pero tú, miren, ese es el autor, ese chamaco que llegó ahí. ¿Cuántos años tenías? Pues fue en el 95, fíjate. Y esa obra me gusta mucho porque además era como una bola de cristal respecto a la realidad mexicana, porque eh, los personajes eran Salinas y Rocha, que era un chiste idiota de las haciendas Salinas y Rocha, y de pronto, pues la historia es un hombre prominente aparece sin cabeza, ¿no? Y se lanzan a la búsqueda Salinas y Rocha, y luego resulta que el, vienen los crímenes de los hermanos Salinas, ¿no? Con Ruiz En García. connivencia con este Muñoz Rocha, y además yo le hacía un homenaje a la crítica teatral Malca Rabel y la ponía de medium judío-polaca, y luego resulta que Acá. para buscar la cabeza de Manuel Muñoz Rocha utilizan a la A la Paca, ¿no? A paca. una puta. Sí, entonces pero la obra se escribe antes, entonces la Sí. realidad nacional vino, eso es muy bonito, pero yo creo que Divino Pastor Góngora es la que más satisfacciones me ha dado. Me ha enseñado muchas cosas. Pero también otra en mis investigaciones recientes con el tema del receptor, de cómo trabajar con el espectador y para producirle efectos. Niños Chocolate, que ahí compartimos, este, eh, compartimos Sí, con Alberto sí. Lobnitz, ya somos, los tres que estamos aquí hemos sido dirigidos por el promiscuo de Lobnitz, y también Yanga, que ha sido una experiencia extraordinaria con Alicia Martínez Álvarez. Yo te diría que es muy difícil decir cuál es la preferida. Hay obras que yo sé que no quedaron bien, pero que las quiero mucho por X o Y razones, ¿no? Talk Show que tú editaste, Sí. por ejemplo, pues era un exorcismo, y de pronto le dan el Premio Nacional de Dramaturgia. ¿Y quién era el jurado? Ludwig Margules, que decía, Wow. yo la quiero montar, Chabot, dámela, la quiero montar. ¿Quién sabe qué hubiera sido en manos de Ludwig? Pero le tuve que decir que la tenía comprometida con Mauricio García Lozano, que ha sido director de dos de mis obras. Y Talk Show, por ejemplo, fue un exitazo y un fenómeno, ¿no? Cuando estuvo montada a manos de Mauricio. Entonces, es difícil. ¿Cuál me define más? Híjole, está cabrón. Sí. Yo te diría, por ejemplo, Rashid 911, ahí están puestas todas mis investigaciones, porque escena tras escena me propuse hacer investigaciones distintas, justamente de las que estaban tan enamorados mis alumnos, y yo al principio no entendía y les descalificaba impunemente, por lo cual me gané muchos de sus enojos con justificación absoluta. Y y también a nivel ideológico, ¿no? Pero sí, no sé, es una pregunta muy difícil, es muy, muy difícil. Sí, y a lo largo de este programa de los otros invitados ha habido gente como Camila que contesta casi en automático y gente que, tú por lo menos dijiste 3, 4 obras, Jaime.
Maribel Carrasco no la contestó y le volví a preguntar y Maribel no quiso porque sentía que traicionaba a sus otros hijos, ¿no? Es como Sí, si te preguntaran eso, ¿no? yo creo que sí hago eso, o sea, sí tengo un poco esta sensación de hablo bien de uno y significa que estoy hablando un poco mal de otros, pero, pero creo que tiene que ver un poco con las experiencias también del público con esas obras, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, Jacinto y Nicolasa las fueron a ver, vinieron a México un grupo de buscadores de Guerrero y en ese entonces organizamos una obra, una función a beneficio de ellos y entonces pues los invitamos porque después de la función se organizó un conversatorio, ¿no? Y así fue como se anunció la función en el Círculo Teatral, que ya ahorita ya por el temblor, el último ya no está. Eh, y era su primera vez en el teatro, pero además estaban viendo un poco su historia. Entonces fue, o sea, todas estas, o sea, me ha regalado muchos de esos momentos como súper entrañables esta obra. Súper mágicos, No, mágicos. súper mágicos, no que las otras no, ¿no? Pero, por ejemplo, el montaje de Las Arañas Cumplen Años, que estuvo a cargo de Juan Mendoza ahí en el norte, un día me escribió para decirme que le habían cantado las mañanitas a Tomás después de la función, ¿no? Terminó la función y habían cantado todo el público las mañanitas a Tomás. Entonces, como ese tipo de cosas pues, que están más allá de nosotros y de y de nuestro trabajo, ¿no? Y es muy lindo. Eso, creo que eso, lo que pasa es que las ha acumulado muchísimo, a lo mejor por ser la más longeva y la más montada, Jacinto y Nicolasa, y por eso es también la favorita. Bien. Pues muchas gracias. Ha sido una plática nutrida, interesante, que hemos conocido más a estos dos autores que finalmente a veces se conoce más su obra que como debe de ser en un escritor. Por último, ¿en dónde pueden conseguir sus obras? La gente que nos está viendo, ¿a dónde puede acudir para leer Jacinto y Nicolás, etcétera? Bueno, todas mis obras, o casi todas mis obras, están en dramaturgiamexicana.com. Ok. Y Jacinto y Nicolás está publicada en Paso de Gato y también Las Arañas Cumplen Años en los cuadernillos de Paso de Gato. Ujú. Que además hay una tienda virtual que es Así es. sobre Sí, donde está uno puede comprar la versión digital muy, muy fácil, pues, ¿no? Si no, Jaime. sí, están bueno, a mí me han editado en varios sellos editoriales. Yo me he negado a publicarme todas mis obras en mi editorial, ¿no? Entonces, en Paso de Gato, de las cerca de 40 obras que tengo, pues habrá 8. Ujú. Y más bien hay en otras editoriales, El Milagro, Teatro sin Paredes, que son muy bonitos sus libros. Y también a Camila también se te olvidó que también Boris Schumann en Libros de la Capilla, ¿no? ¿Te ha editado? No, fíjate que Ah, con ¿no? Boris no. Ah, No. yo me Por ahí a confundí. Boris le voy a decir a ver si que Dios reparta suerte, ¿no? Le Sí, vamos a pues pasar este pedacito a Boris Muy del bien. programa. sí, Boris, Boris este tampoco me mensaje es ha para ti. publicado. Boris tampoco me ha publicado obra, así que vamos a echarle un montón. A mí sí, a Ándale. mí ya me publicó dos. Pero están sí, no se vaya a enojar contigo, no, Boris ha hecho una labor estupenda. Sí. Los consiguen, casi todo lo consiguen en la librería Paso de Gato, que está en línea. Por lo pronto, esperamos pronto abrir nuevamente librería física, pero por lo pronto en www.pasodegato.com, ahí está la librería donde pueden conseguirlas. También en la página del Celsit y en la página de Dramaturgia Mexicana y en la página de Dramared del señor Daniel Serrano. Sí, ahí, Muy bien. sí. Ahí próximamente tengo que resolver un problema técnico, porque como yo la programo, yo la subo, yo hago todo y tengo un problema técnico que estoy resolviendo, Camila, para invitarte Me parece muy bien. a que estés ahí. ¿Con qué cierran? ¿Con qué cierras, Jaime Chabó, esta conversación? Híjole, no, pues gracias. Pues es que este asunto de cómo se escribe, para qué se escribe, por qué se escribe, cuáles son los mundos que a uno le interesan, siempre es como imposible de abarcar, ¿no? Yo creo que lo que sí, como reflexión última, me gustaría
pensar con ustedes es la urgencia que tenemos de volver a plantearnos una nueva relación con el espectador, ¿no? El espectador ha cambiado de manera radical en los últimos años, verbigracia las nuevas plataformas de las series, que hay mucha basura, pero también hay series increíblemente estupendas, que yo diría que incluso han hecho que cambie la percepción de los intelectuales sobre la televisión. Sí. Porque hoy no escuchas a un intelectual decir Dark es una mierda o House of Cards es televisión guacala. Los ves al revés, felices comentando lo que esas ficciones les producen. Entonces yo creo que vamos a la saga en el teatro y tenemos que preguntarnos por un nuevo espectador que ha nacido sin que nos hayamos dado cuenta y que tenemos que nosotros estar a la altura de ese espectador. Camila. Pues yo decir que el teatro no deja de sorprenderme, me siento de verdad muy, muy agradecida que me hayas invitado, un poco incrédula de que esté yo en un programa con Daniel Serrano y Jaime Chabó. Me parece surreal. Pero qué gusto más grande. Y así como hay que, para mí la pregunta ahorita también un poco en torno a mi quehacer teatral, coincido con Jaime en cuanto a la relación y el diálogo con el espectador, pero también, y quisieras rescatar una cita que vi hace poquito que un poco resume, y parafraseo, es de Fernando Aramburu, dice que hay que incluir en el ejercicio público de la palabra un criterio moral, pero yo diría que hay que incluir un criterio ético. Me parece que es importante, o sea, que es muy importante, ¿no? Que si tenemos esa forma y la posibilidad de entablar ese diálogo con los espectadores, que hay que pensar en ese criterio ético, es algo que yo todo el tiempo rumeo. Pues no, muchísimas gracias. El placer es para mí, para La Palabra en Acción, este proyecto que además pretende esto que les decía hace un momento, que se conozca también a los dramaturgos que están a la pluma, la personalidad que está detrás de esos personajes que se han escrito y que han deleitado a muchos mexicanos y en el caso de ustedes a muchos extranjeros también. Muchísimas gracias a Camila Villegas, muchísimas gracias a Jaime Chabó, mi maestro, un gran amigo desde hace muchos años y pues el único requisito para estar en este programa en el cual me apoya la Secretaría de Cultura de Baja California para hacerlo es que sean dramaturgos admirables y admirados por un servidor. Y aquí está la muestra. Muchísimas gracias. Sí. Se nos fue contar la anécdota de tu obra. Cuéntala rápido. Estaba haciendo lectura, Daniel, yo había ido a Tijuana a dar unas clases y me dice, no, por favor, es que necesito feedback. Y estaba leyendo París detrás de la puerta y sus personajes, justamente su bronca es que no pueden viajar a París, estaban esperando unas becas que se les caen y deciden encerrarse en su departamento y aquí es París. Y en ese momento me hablan de Ciudad de México porque me estaban contactando de París, justamente para que yo me fuera a la lectura. Estaban traduciendo una obra mía, era la primera vez que yo viajaba a Francia. Entonces yo le terminé diciendo a Daniel, pues tus personajes no irán a París, pero yo sí. Y entonces Jaime, cuando quería ir a, no sé, Belgrado o a un otro lugar, me hablaba y me decía, ¿no tendrás una obra que hable sobre Belgrado? Porque quiero ir para allá. Oye, me antoja mucho volver a Praga, ¿no? ¿No te escribirías una obra? Sobre Praga. Muchísimas gracias, ha sido entrañable esta plática y espero también que para las personas que nos ven sea también entrañable con Camila Villegas y Jaime Chabó. Muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, a nombre propio, les agradecemos estar con nosotros en esta emisión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.